Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un comentario más de su servidor Gerardo de la Huerta. Esto que es opinión en serio para todos ustedes. Es un gusto que me acompañen. Gracias por su atención, preferencia y apoyo para esta opinión en serio. Y bueno amigos, hoy voy a demostrar con el propio dicho del presidente y con una tabla que presentó que engañó a los mexicanos López Obrador al prometer que ya no iba a endeudar al país. Es un tema interesante. Es un tema bastante interesante porque el presidente no se cansa de seguir duro y dale con el apoyo de todo su clan manipulador. Ya lo he dicho varias veces, encabezado por Epigmenio Ibarra, el Fisgón Monero, el Genaro Villamil, los chayutubers y todos esos cuates, todo ese clan manipulador. Entonces, él sigue mintiendo de manera descarada, sabiendo que está protegido por todo ese clan y que sigue funcionando. Y que sigue funcionando porque saben muy bien cómo lavarle el cerebro. A lo que ellos llaman pueblo bueno es el pueblo es el pueblo que permite, ¿sí? Que no tiene la suficiente, digamos, ya no hablemos de inteligencia, hablemos de tan solo capacidad mínima de detectar cuando le están tomando el pelo. El presidente había prometido, fíjense muy bien, el presidente había prometido no endeudar al país. El presidente nunca dijo en sus promesas de campaña, él nunca dijo, voy a endeudar menos que el actual gobierno o que los gobiernos anteriores o que los gobiernos neoliberales. Voy a endeudar menos al país este, de lo que lo endeudaron los gobiernos neoliberales. Él nunca dijo eso, nunca. El presidente nunca dijo, ¿sí? Nunca planteó qué onda con el endeudamiento que ya viene, con el nivel de endeudamiento que en el Congreso se fija para el presupuesto. Nunca mencionó nada, nunca dijo absolutamente nada. Él prometió que no iba a endeudar al país. Incluso lo decía, que bastaba con austeridad y combate a la corrupción, según él, para que alcanzara sin endeudar al país. Palabras más, palabras menos, esa era la narrativa que le decía al pueblo bueno, y lo sé, porque yo incluso también en los programas que tenía, yo vengo haciendo streaming desde el 2007. De hecho, digan lo que digan, yo soy el primer youtuber mexicano en iniciar, en iniciar el uso de YouTube para difundir opinión política. Y tengo la prueba. Tengo todavía los videos de aquel tiempo en el que hice lo que se llamaba Notibote. Les voy a presentar el primero un día de estos. El Notibote 1. Y ahí podrán ver hasta la fecha en de la cámara de ese video que se grabó en ese tiempo. Ahí viene la fecha. Para que ustedes constaten, yo fui el primero. Ya después, obviamente, los grupos políticos, los manipuladores, pues empezaron a impulsar a más. Empezaron a ir impulsando más. Pero el primero fui yo. No, digan lo que digan. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Aquí el tema importante es que el presidente siempre decía que con la austeridad, con el combate a la corrupción. Austeridad es la que hay que comunicarle al pueblo, es la que hay que infundirle al pueblo. Porque en los hechos, aquí mis cuates se siguen sirviendo con la cuchara grande. 9 secretarios de Estado ganan más que él y ahí de ellos no dice nada. Hay que usar el pretexto de los sueldos de los que ganan más que el presidente para golpear al Poder Judicial. Que por cierto, muy lamentable que resulte ser que el Poder Ejecutivo a la tradicional fiesta de la independencia no invitó a los representantes de los otros poderes porque dice él que no tienen buena relación con él. ¿De cuándo acá el país es tuyo, López Obrador? Lo pregunto en buen plan.
¿De cuándo acá las instituciones son tuyas? ¿De cuándo acá el festejo patrio es tuyo? Amén de lo que ya he señalado de que desde mi punto de vista sigue siendo una hipocresía el seguir celebrando lo que llaman la independencia de un México que sigue dependiendo, como lo hacía con el PRI y el PAN, sigue dependiendo del exterior, porque es necesario. Sigue dependiendo de potentados, porque siempre terminan haciéndose cuates de los potentados el presidente que llegue. Y López Obrador no es la excepción. Hasta se olvidó de su propia denuncia que él hizo contra la mafia del poder y ahora ya son empresarios con dimensión social y forman parte de su consejo asesor. O sea, todo lo que es manipulación y engaño. Pero bueno, dentro de esa manipulación y engaño, él siempre decía que no había necesidad de deuda, que bastaba con la austeridad y combate a la corrupción. Total que ni austeridad, eso se le comunica al pueblo, ni combate a la corrupción, al contrario, hasta protege a sus cuates, que su cuate corrupto, Ignacio Valle, que ya había transado con la CONASUPO en el sexenio de Salinas de Gortari, todavía lo puso para que transara en Segalmex y hasta salió a defenderlo y lo protegió en gobernación. O sea, todo es pura tomada de pelo. Y por supuesto, pues no se cumplió eso que prometía, porque todo es plan con maña. Para justificarlo, una de las cosas que salió a decir fue esta. Miren, no hay tal endeudamiento. Año con año, cuando se presenta el presupuesto, se considera un porcentaje para contratación de deuda a partir de lo que se piensa va a ingresar por recaudación y de las obras que se tienen que construir. Entonces, puede ser que haya un déficit, un faltante entre lo que ingresa y lo que se requiere para hacer las obras públicas. Entonces, hay parámetros. Nosotros no nos salimos de lo que autoriza el Congreso. O sea, en pocas palabras, la deuda que haya habido se la autorizó el Congreso. ¿Qué Congreso? El Congreso plagado de esbirros morenistas que nomás levantan dedos a lo que él dice. Si de veras hubiera sido en serio, y esto lo comenté cuando iba empezando su gobierno López Obrador. Pero bueno, por desgracia, y aquí les había yo comentado que me fue hackeado el canal. Curiosamente, ni siquiera me pasó tanto tiempo. Fíjense, empecé en el 2007 cuando fue gobierno de Calderón. Continué en el 2000, en el sexenio de Peña Nieto. Y solamente fue hasta el gobierno de López Obrador en el que me hackearon la página y me la desaparecieron todos mis videos y todo mi trabajo. Alcancé a salvar todavía los primeritos que les digo de lo que fue Notibote, y de ahí fuera, bueno, pues no pude ni salvar nada. En ese tiempo yo venía planteando, desde el principio, venía yo planteando, a ver, si el presidente dice que no va a endeudar, ¿por qué desde que empezó su gobierno, que es cuando tenían casi mayoría calificada, que ya saben ustedes que la mayoría calificada es la que se necesita para aprobar incluso reformas constitucionales? ¿Por qué el presidente no metió una iniciativa de ley o un decreto para que se eliminara toda la deuda? No lo hizo. Fíjense, no lo hizo. ¿Y con qué nos sale ahora? Pues es que se fija un parámetro de deuda. No hay tal endeudamiento, pero sí hay un parámetro de deuda que autoriza el Congreso. Eso es endeudamiento. Nada más que hay que dorarle la píldora al pueblo bueno, para que a pesar de que sí hay endeudamiento, ¿sí? Se queden con la idea de que no hay tal porque lo dice.
A ver, ¿por qué no metieron una iniciativa de ley? Así como se fueron con todo por la ley eléctrica, que quién sabe qué, siendo que de todas maneras hasta en su propia ley eléctrica y en su reforma energética que quería hacer para la electricidad. De todos modos, en ambas se contempló dejar el 46% del mercado eléctrico nacional en manos privadas. Pero de eso no dijo nada, porque el chiste es engañar, pero ahí sí se van con todo, ¿no? Con todo. ¿Y cómo no se fueron a poner una sola iniciativa, o un decreto presidencial para que a ver cómo calculan el presupuesto en el Congreso, pero que no haya deuda, no se contrate deuda, porque él mismo lo decía que con austeridad y con combate a la corrupción alcanzaba? Fíjense cómo ya el mismo presidente eso lo decía de dientes para afuera para engañar al pueblo, porque en la realidad él sabía que no alcanzaba y por eso mismo no, ¿cómo crees que va a meter un decreto así? O que le va a pedir a sus gatos de Morena que metan una iniciativa para que ya no se contrate deuda, quede prohibido contratar deuda. No lo hizo. No lo hizo. Y entonces sale con esta idea para tratar de justificar precisamente el que su gobierno va a dejar, aquí están los datos, esta tabla es la que él presentó en la mañanera, va a dejar la deuda con respecto al PIB en 48.9%, la más alta de toda la historia. La más alta de toda la historia. Claro, cuando se empezó a hablar de aquí, por ejemplo, como en el caso de Vicente Fox, en el que el incremento en puntos de deuda fue negativo, o sea, lo redujo Fox. Aquí sí salió a decir que en aquel tiempo los precios del petróleo que estaban muy altos aquí. Luego que acá, que además no había pandemia en ese tiempo. Perdón, todavía bueno, es el colmo del descaro. Si ni siquiera atendieron bien la pandemia. Cientos de miles de mexicanos murieron. Miles de mexicanos ni siquiera pudieron tener acceso a una cama de hospital. Ni siquiera. La escasez de medicinas está brutal. El Remdesivir, que era la medicina contra el COVID, ese nada más se usó en exclusiva para él y para su hijo. ¿De qué demonios habla cuando plantea? Ay, es que en este tiempo no estaba el COVID. En ese tiempo no estaba el COVID. Si el COVID tiene que ver, perdón, ¿en qué momento la deuda se utilizó? Eso es lo que debería explicar. Se utilizó para que de veras los mexicanos tuvieran lo que necesitaban para enfrentar el COVID-19. Fíjense hasta dónde llega el engaño. En el incremento nominal, vean, 53% con Fox, 88% con Calderón, 79% con Obrador y 59% con Obrador. Fíjense, es un incremento nominal, 59% de incremento de la deuda en todo el sexenio. 59. Y esta es la tabla que él presentó. ¿Con qué salió López Obrador? Para seguir engañando al pueblo, la típica. Ya que hasta en los propios datos que tú le presentas a lo que llamas pueblo bueno, indican que sí endeudaste al país, entonces sale para decir que fue menos que con los otros. La pregunta aquí es inmediata. ¿En qué momento el presidente López Obrador prometió endeudar menos a México que los gobiernos anteriores? ¿En qué momento prometió eso? Él no prometió eso. Él prometió no endeudar al país. Así lo prometió. Y como no cumplió, entonces ahora ya no queda de otra que agarrar y decir, pero allá fueron más. Oiga, que todavía hay corrupción en su gobierno, que hay corrupción en su gobierno. Uy, pero antes robaban más. Antes sí robaban. O sea, ahora me queda claro, ahora me queda más que claro, ¿por qué desde que empezó el gobierno de López Obrador se dedicaron a usar a los detractores como medio
para justificar en las mentes ignorantes de los adoctrinados los incumplimientos de promesas de López Obrador, el incumplimiento de su llamada cuarta transformación. Y vaya que les ha servido, porque es increíble que a pesar de tener en su propio gobierno corruptazos, a pesar de tener ahora como asesores a los potentados que él acusaba de ser la mafia del poder, millones de adoctrinados le siguen aplaudiendo y lo siguen defendiendo. Ustedes no tienen idea, pero hay que plantearlo de una vez. Hay que dejarlo bien en claro de una vez. El problema los problemas de deuda, lo que va generando los problemas de deuda es tener menos capacidad económica para otras cosas, para otras áreas que necesita el gobierno. ¿Por qué? Porque hay que pagar intereses de esas deudas. Hay que pagar el manejo de esas deudas, el manejo económico de esas deudas. Hay que pagarlo. Y entre más alto es la deuda, es más lo que se tiene que pagar por esos conceptos. De tal forma que cuando empieza a volverse insostenible la situación, viene y redunda en una crisis, como la que ya hemos pasado. Porque ya la hemos pasado, ¿sí? Que de manera oficial no se reconozca, eso es otra cosa, pero la hemos pasado. Recuerden la inflación que se desató desde noviembre de 2021, que prácticamente dejó a más del doble en términos generales los precios de todo lo que consumimos los mexicanos para salir adelante. A más del doble se quedaron en términos generales. Algunas cosas suben y otras bajan y nomás andan así, pero todo lo terminamos pagando más caro. Y si a eso le sumamos que tampoco se cumplió en la pacificación del país y que el crimen organizado prácticamente está siendo factor, el crimen organizado está siendo factor en el precio de los productos que compramos los mexicanos, gracias a abrazos no balazos, la cosa se complica y se pone peor. ¿Y todo por qué? Porque por desgracia, ese líder que hablaba con toda verdad indiscutible, terminó siendo el más grande mentiroso de los presidentes que ha habido en este país. Terminó siendo el más grande adoctrinador que ha tenido este país. Fíjense, ha llegado a grado tal el descaro de esto que estoy diciendo, que se puso a agradecerle, ahora que tomó posesión Delfina Gómez, se puso a agradecerle a Peña Nieto. Fíjense lo que dijo. Se puso a agradecerle a Peña Nieto por no haberse metido en la elección del 2018. Fíjense. Porque cuando un presidente apoya a palabras más, palabras menos, apoya a un candidato o a un partido, eso es antidemocrático. Así dijo. Cuando él desde la mañanera, que se financia con recursos públicos, apoya a su partido y apoya a su corcholata, ahora Claudia Sheinbaum, la viene apoyando él, al igual que a su partido. Desde la mañanera, con recursos públicos, apoyó él a Delfina Gómez. Fíjense hasta dónde llega el descaro, porque sabe que con lana, con contratos por adjudicación directa a sus medios paleros y chayutubers, sigue teniendo dominada la mente de los ignorantes chairos. Ese hay que decirlo. Así de tremendo está esto, es increíble. Agradecerle a Alfredo del Mazo que porque no se metió, fíjense, que porque no se metió en la elección de la gobernadora del Estado de México. Cuando él desde la mañanera apoyaba a Delfina Gómez. Con recursos públicos, por supuesto. No está mal. No está mal.
Sí, a mí no me parece, a mí no me parece mal, ¿cómo se llama? Eh, no me parece nada mal que en realidad, de veras un gobernador no apoya a un candidato. Lo que no se vale es que mientras que un gobernador según no apoya a un candidato, el presidente sí lo hace. Y todavía sale a agradecerle a aquel. Nomás faltó que le dijera, nomás faltó que le dijera, qué bueno que no hiciste tú por la candidata que tenían ustedes, lo mismo que hice yo por Delfina Gómez. Nomás le faltó decir eso. Así. ¿Y cuál es el costo de esas entregas que hizo el PRI de sus estados? El mismo que vamos a ver en un futuro. Por ejemplo, dijo que de Peña Nieto que no olvida. ¿Qué él hizo? No, claro que no. Tan no lo olvida. Que a pesar de ser señalado por su propio movimiento, de ser el gobierno más corrupto de la historia, el de Peña Nieto, todo quedó en total impunidad a Peña Nieto por parte de su gobierno. No hizo ni el intento, como lo ha hecho con sus detractores actuales, que ahí sí, con todo. A ver qué le encuentras, Pablo Gómez. Olvídate de lo de crimen organizado, olvídate de eso. Aquí encuéntrame, a ver qué le encuentras a este o a este que están en contra de la transformación. No, señores. Es increíble el grado de tomada de pelo que hace el presidente. Y esa táctica es la más detestable para los que sí le pensamos. Para los que no caemos en su adoctrinamiento porque buscamos ir más allá de sus dichos. Porque eso sí, ese discurso, solamente un fanático adoctrinado, sin nada en la mente, más que el show mañanero, vaya que le va a aceptar y que le va a aplaudir eso. Yo no soy de esa idea de que, ay, mira, pues te prometió esto, pero mira, pues te dio tantito de lo que te prometió, pero bueno, ya está cumpliendo. No, señor, ¿qué fue lo que prometió? A mí no me importa. A mí en lo personal lo digo, como ciudadano que soy. A mí no me importa si López Obrador hubiera endeudado a México durante su gobierno con un peso. Un peso nada más en todo el sexenio. Uno nada más. Para alguien que prometió no endeudarse, aunque sea un peso, ese peso es demostrativo de que nos vio la cara a los mexicanos. Nada más, aunque sea un solo peso. Así que a mí no me vengan con esos cuentos. A mí que no me venga el presidente. Bueno, a mí y a muchos mexicanos, porque a otros tantos sí, se lo tragan todo. Les encanta que les vean la cara. Ay, que miren, aquí está el funcionario, miren la tranza de Segalmex. Y pues sí, pero antes sí robaban. Ah, caray. Usted prometió no mentir y se la pasa mintiendo. No robar, y hay un robadero en su gobierno. Pero ¿cuál es la justificación? Que antes robaban más. ¿Prometió no endeudar? Sí, ha endeudado, pero lo que permite, el parámetro que permite la Cámara de Diputados. No, usted dijo no endeudar, ¿por qué no hizo un decreto? ¿O por qué no dio la instrucción para que se hiciera una iniciativa y se legislara? Ya no endeudar al país. A ver cómo se ajusta el gobierno. No lo hizo así. Por eso, 9, como aquí se los demostré, 9 secretarios de Estado ganan más que él. Pero ahí sí, calladito, no dice nada. Porque hay que engañarse, hay que quejarse, ¿verdad? Fíjense, les acabo de leer la semana lo que está contemplado de sueldos para los magistrados, para los ministros del Poder Judicial, de la Suprema Corte. En el propio presupuesto viene contemplado los sueldos. Pero aquí les vuelvo a decir, ¿dónde están las remuneraciones totales del presidente? Todo lo que recibe por ser presidente, tanto en efectivo, que es su sueldo, como en especie.
De eso no dice nada, ni rinde cuentas, nada. Eso también es costeado con la deuda que nos está dejando. Y esa deuda se va a pagar a futuro, la van a pagar los que vienen. Por eso muchos mexicanos, creyendo en él, votamos por él, porque ya no queríamos deuda. Pero ahorita hay que confórmense con que ya el endeudamiento es menos que el de antes. Es una verdadera vergüenza esta 4T que tenemos. Este gobierno de mentira, de farsas, de engaños, de tomadas de pelo, que simplemente no van a acabar hasta que abran los ojos. Así como se aventó el PRI quién sabe cuántos años, hay el riesgo de que vayamos para otros 80 años de mentiras, engaños, promesas que no se cumplen y simplemente estar diciendo que antes eran peor. Punto. ¿De veras los mexicanos merecemos eso? Entonces, si tu respuesta es no, haz toda la labor que puedas con amigos, con compañeros de trabajo, con tu familia. Ay, es que como allá en la familia reciben programas sociales, sí, ¿hasta cuándo? Porque también eso se está presionando para endeudamiento. O sea, más allá todavía de que el adulto mayor que le llega su pensión la tiene que pagar en las medicinas que no hay en los hospitales públicos, va a resultar que todos esos apoyos los vamos a terminar cargando los mexicanos por la deuda que sigue haciendo el gobierno. Dice que no son iguales, pero siguen usando lo mismo. Siguen haciendo lo mismo y usando los mismos instrumentos que pudiendo cambiarlos, mejor los usamos. Al fin tenemos adoctrinados a millones. No, si cuando las cosas van en serio, van en serio. Y aquí lo señalé en su momento. ¿Por qué el presidente no ha mandado una iniciativa? ¿Por qué tiene derecho a iniciativas preferentes? Fíjense qué le costaba al presidente mandar una iniciativa preferente de rápida y obvia resolución. No se puede endeudar al país. No lo hizo. Porque esa era una promesa de engaño al pueblo como todas las demás que hizo. Allá quienes quieran seguirle creyendo. Gracias amigos por haberme acompañado en este comentario. Estén pendientes del próximo. No olviden dejar sus comentarios en los videos de repetición y dejar su like. Suscríbanse a mi canal YouTube, recomiéndenlo por supuesto, y denle click a la campanita para que les llegue cualquier comentario nuevo de su servidor Gerardo de la Huerta. También amigos, no se les vaya a olvidar seguirme en mi cuenta de X @elbote, en Facebook, búsquenme como Gerardo de la Huerta. Y bueno, y a todos los que quieran apoyarme para que sigan estos comentarios y esta opinión en serio, allí en la descripción de cada video encontrarán las opciones. Que Dios me los bendiga, pásenla chévere, que tengan felices fiestas patrias tradicional, ¿no? Es una tradición, yo estoy de acuerdo con esa tradición, ¿sí? Pero no nos dejemos engañar. Actualmente, repito, México sigue dependiendo del exterior, sigue dependiendo de los mismos potentados cuates del PRIAN, pero que ahora son cuates de AMLO. Y sigue dependiendo. Tristemente, ¿sí? De las decisiones, ¿no? De las decisiones que toma la alta clase política, en la que nos aparentan que no se llevan y que la ideología es diferente, pero que terminan siendo cuates. Si no, acuérdense del video que hizo Fernández Noroña en una oficina de Santiago Krill, bien contentos todos. ¿Por qué? Porque a la hora de engañar es uno el comportamiento, pero en la realidad es otro muy distinto. Pertenecen a las cúpulas en las que no hay cabida para ciudadanos de a pie. Por eso sus métodos para elegir candidatos, para que ni un ciudadano de a pie pueda ser candidato. Así está la ley y así está el actuar de los partidos políticos y de los gobiernos que se dicen de izquierda y que utilizan las doctrinas del socialismo nada más para engañar al pueblo, para ilusionarlo.
Pásenla chévere, amigos. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos.